Consejos para criar becerros sanos. Al referirnos a becerros hablamos de las crías de las vacas, que no pasan o pasan muy poco de 2 años de edad. A continuación, en este video hablaremos de algunos consejos para lograr criar becerros sanos. 1. El productor ganadero debe asegurar que el parto se lleve a cabo en una zona seca y limpia. Esto es muy importante pues el área del parto o nacimiento puede ser la primera fuente de patógenos a la que las crías se enfrentarán, y es de recordar que estos nacen con ausencia de inmunidad. El área y equipo destinado para los partos debe mantenerse limpia, seca y desinfectada. El productor debe asegurarse que el estiércol de los vacunos sea el primer alimento de los recién nacidos. Los becerros recién nacidos son muy vulnerables contra los microbios. 2. Desinfección del ombligo. Posterior al nacimiento, esta actividad debe realizarse a la brevedad posible. Se puede utilizar una solución de yodo con una concentración del 7% y es aconsejable que sea de 12 a 18 horas posterior al nacimiento. Hay que asegurarse que toda el área del ombligo, el estómago y cordón umbilical estén cubiertos por la solución de yodo. 3. La suministración de calostro. Se debe garantizar que la cría se alimente con calostro lo más rápido posible posterior al nacimiento, y esto es muy importante, pues las crías no nacen con inmunidad porque no presentan la capacidad de producir anticuerpos. Por tal motivo el calostro les ayuda en este tema. Se aconseja que se suministre 1 galón de leche calostro en las primeras 2 horas posterior al nacimiento y 2/4 más de las 6 a 12 horas, con el fin que las crías sean capaces de luchar contra los microbios que están en el nuevo ambiente al que están enfrentados. Ningún productor desea crías enfermas, por tal motivo se debe suministrar a las crías calostro posterior al nacimiento para lograr crías sanas. Si por alguna razón el becerro se resiste a consumir el calostro, debe utilizar un tubo esofágico. 4. Si desea conservar el calostro restante, debe garantizarle refrigeración, ya que si no se refrigera puede formarse un ejército de bacterias. El calostro puede suministrarse a las crías posteriores al ordeño o congelarlo, para suministrarlo posteriormente. 5. No mezclar calostros. Si es posible, evite a toda costa realizar la mezcla de calostro de diferentes vacas, ya que si el calostro de alguna vaca presenta algún patógeno, este se puede ser trasladado a diferentes becerros que son alimentados con ese calostro, y se desencadenará una epidemia. 6. Coloque a los becerros en casas individuales, hasta los 7 días posterior a realizado el destete. 7. Evitar el estrés en los becerros. Un becerro con estrés absorbe menos cantidad de anticuerpos y por lo tanto presentará menos capacidad de inmunidad y por consecuencia corre más riesgo de enfermarse. Los factores que pueden llegar a causar estrés en los becerros son exceso de humedad o calor, exceso de frío, ambientes sucios, camas mojadas, sobrepoblación, presencia de moscas, alimentaciones variables e inconsistentes. 8. Minimice los patógenos. Responda a esta interrogante. ¿Sería capaz de colocar a su bebé en una cama asquerosa? ¿Suministraría al bebé con un biberón sucio? Un becerro que acaba de nacer es similar a un bebé y exponerlo a cantidades grandes de patógenos es el camino correcto para el fracaso. Si sus becerros mueren pronto o se están enfermando, es muy probable que la cantidad de calostro suministrada no sea la correcta y de buena calidad, o no se está haciendo en el tiempo necesario posterior al nacimiento, y por tal motivo la exposición a patógenos está causando estos problemas. A continuación te hablamos de prácticas para reducir la exposición de los becerros a los patógenos. A. La casita individual para las crías que aún estén tomando leche. B. Desinfección y limpieza de las casitas antes de integrar un becerro nuevo. C. Asegurar el secado de la casita antes de trasladar a un nuevo becerro. D. Asegurar ventilación apropiada. E. Asegurar el cambio de las camas sucias. F. Añadir frecuentemente relleno fresco o paja a las camas. 9. Camas secas. Con el fin de garantizar una cama seca para el becerro, utilice bastante producto. Cada becerro nuevo debe ser acomodado en una cama nueva y frecuentemente agregar paja con el fin de mantenerla seca la cama. En las camas mojadas recuerde que se libera amoníaco que procede de la orina. Con el fin de evitar enfermedades respiratorias en los becerros, es necesaria la reducción de los niveles de amoníaco. 10. La ventilación. Es básica la ventilación con el fin que se conserven en veranos frescos y en invierno calientes. 11. Limpieza. Para llevar a cabo una mejor limpieza, es aconsejable inclinar la casita y con agua en una manguera a presión retirar el estiércol de las paredes. Es aconsejable que el secado sea a la luz del sol. Retire la paja vieja al retirar cada becerro y al recepcionar a un nuevo becerro adicione paja nueva. 12. Si por alguna razón el calostro no se puede suministrar inmediatamente al obtenerla, se aconseja refrigerarla para conservarla. 13. Esterilice y limpie todo el equipo involucrado en la alimentación de los becerros con el fin de reducir las enfermedades. 14. Destete.
Realice el destete en casas individuales y no los integre en grupos hasta pasados los 7 días posteriores. Se aconseja formar grupos de no más de 10 becerros con el fin de reducir el estrés y garantizar que los integrantes de esos grupos presentan tamaños y edades similares. La formación de grupos pequeños también permiten la identificación de forma rápida de enfermedades o dificultades en los becerros. 15. Si alimenta a los becerros con sustitutos de leche, asegure que después de utilizadas se conserven cerradas. 16. Preparación correcta. Si utiliza sustitutos de leche, asegúrese de utilizar la cantidad correcta de agua con leche o sustituto en polvo. Se aconseja pesar el polvo en vez de utilizar cucharas medidoras. 17. Utilice guantes y desinfecte el equipo de alimentación. Puede utilizar como desinfectante al cloro o una mezcla con detergente. Limpiar y cepillar permiten retirar la suciedad de superficies y el cloro y jabón se encargan de la eliminación de las bacterias. 18. Por último, si tiene alguna duda, busque algún experto en el tema para que le pueda asesorar.